Se originó en Inglaterra en 1534, proclamada por Enrique VIII como cabeza suprema de la Iglesia dentro de su reino. En los siglos siguientes, el anglicanismo se difundió por todo el Imperio Británico. La Comunión Anglicana comprende 25 iglesias nacionales independientes unidas por la comunión con el arzobispo de Canterbury. Casi la mitad de los anglicanos del mundo viven en las Islas Británicas. El anglicanismo es reconocido como una de las expresiones religiosas que se integran al cristianismo, pero que son derivadas del cisma que representó la Reforma Protestante en el siglo XVI. A diferencia de lo que sucede en otras formas del protestantismo, el anglicanismo es característico y casi exclusivo de Inglaterra, ya que la misma surgió como un interés particular de Enrique VIII, el entonces monarca de Inglaterra, quien buscó separarse de la Iglesia Católica y establecer así su propia religión. En consecuencia, el anglicanismo fue evolucionando poco a poco hacia una mezcla en la que se conservaban algunos elementos de la tradición católica, junto con un aprecio por algunos aspectos de la Reforma Protestante. Como tal, el anglicanismo ha sido definido como una vía media. La comunión anglicana ha sido caracterizada también por la comprensividad con que se toleraba una diversidad bastante amplia de doctrinas y disciplinas. Una vez asentada la aceptación de los elementos fundamentales del cristianismo, estos elementos fundamentales alcanzaron su expresión clásica en el llamado Cuadrilátero de Lambeth, en 1888, elaborado por la Conferencia de Lambeth. La reunión de delegados de toda la comunión anglicana, que comenzó en 1867 y convocada luego cada 10 años, según el cuadrilátero hay 4 elementos necesarios al cristianismo: fe en las Escrituras como palabra de Dios, profesión de los credos antiguos, celebración del bautismo y de la Eucaristía como los 2 sacramentos instituidos por Jesucristo, y el episcopado histórico. Aceptan las Escrituras como palabra de Dios, tal como aparece en la versión autorizada. Afirman que la Escritura es la única y suprema regla de fe, en el sentido de que las Escrituras contienen todas las cosas necesarias para la salvación y que nada puede exigir como artículo de fe que no aparezca en ellas o pueda ser probado por ellas. Aceptan el libro de la oración común como regla práctica de su fe y culto. Creen en los sacramentos del Evangelio, el bautismo y la cena del Señor como necesarios para la salvación. Dicen tener la sucesión apostólica y un ministerio válidamente ordenado y solo autorizan a ejercer el ministerio en sus iglesias a las personas que ellos creen que han sido ordenados así. Creen que la Iglesia de Inglaterra es una parte verdadera y reformada o rama o par de provincias de la Iglesia Católica de Cristo. Mantienen que la Iglesia de Inglaterra está libre de la jurisdicción extranjera. Reconocen al rey como gobernador supremo de la Iglesia y reconocen que él atañe del gobierno todas las propiedades civiles o eclesiásticas en todas las causas. Diferencias entre el anglicanismo y el catolicismo. El anglicanismo elimina el celibato sacerdotal, mientras que en el catolicismo es obligatorio para todos sus funcionarios. El anglicanismo liberal acepta el sacerdocio femenino, mientras que en el catolicismo se encuentra prohibido. En gran parte de la Iglesia anglicana se acepta el matrimonio homosexual. Además de la Biblia y las Sagradas Escrituras, el anglicanismo posee 39 artículos donde se encuentran gran parte de las creencias y doctrinas anglicanas. La Iglesia anglicana utiliza conceptos menos severos para el divorcio. Los jefes de la Iglesia anglicana son el rey de Inglaterra y el obispo de Canterbury, por lo que se desconoce la autoridad del Papa, líder de la Iglesia católica. El anglicanismo busca restaurar la fe y el orden de la Iglesia primitiva. Organización de la Iglesia anglicana. En la jerarquía de orden anglicana existen 3 grados de institución divina: episcopado, sacerdocio y el diaconado. La cabeza de la Iglesia la ocupan los arzobispos, entre los que hay algunos que tienen el título de primados, estando a la cabeza de la provincia eclesiástica y pudiendo convocar una asamblea provincial o convocatoria. Por debajo, los obispos dirigen una diócesis, auxiliados por un canciller o un vicario general. Si la diócesis es suficientemente extensa, existen obispos auxiliares. También existen juntas y decanos de las catedrales, asambleas diocesanas,
archidiáconos, decanos y pastores. Actualmente la Iglesia Anglicana cuenta con 15 provincias eclesiásticas que integran 216 diócesis.